Israel. A ver, teóricamente yo creo que todos sabéis dónde se sitúa Israel, y España está aquí, Israel está aquí. Estaba ahí. Espera que esto va muy deprisa. Déjame hacer otra cosa aquí. Ahí está, más para atrás. Y ahora lo que tengo que hacer es ampliarlo, y lo que tengo que hacer es... ¿Dónde está para parar? Help. Está bien, pues no lo paro ahí. Eso es. Aquí está España, mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, que le llamaban en Roma, el Mare Nostrum, ahí estaba Roma, Italia. Turquía está aquí, Siria, y es conocida Siria. Antes quería mencionar, ahora que hablo de Siria, que no cesemos de orar por la situación con todas estas personas, sufrimientos, un bebé que vimos falleciendo. Oremos por Siria, oremos por los cristianos perseguidos alrededor del mundo. No seamos insensibles ante el sufrimiento de los demás. Y eso se me ha ido, pero simplemente al mencionar Siria. Pero Israel está aquí, es un país enano, pequeñajo. Si os das cuenta, proporcionalmente es más pequeño que España. Pero hermanos, ahí pasó algo que cambió la historia de la humanidad. Y aún hoy en nuestros días, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Cuando nos acercamos un poco más a la tierra de Israel, vemos que esto, la zona roja aquí, es Israel. Hay una porción aquí, no sé si la veis, que es la franja de Gaza, y luego veremos un momento, otro mapa, lo que es la tierra de los filisteos, de los palestinos. Era el nombre antiguo para ellos. Pero tenemos aquí un gran mar, y aquí un pequeño mar, o un lago, el lago de Galilea, que nos centraremos hoy en ese lago de Galilea. Esa foto no se ve muy bien, voy a intentar abrir esta. Ahora se puede abrir al 100% y no me deja, lo amplío. Esto es un relieve fotográfico de cómo es Israel. Y esto es importante, porque el mar de Galilea, o mar de Tiberias también llamado, está en las montañas y después está la costa. Y esto es el conflicto que está habiendo en nuestros días en cuanto a todo lo que es... déjame enseñaros un mapa. Ahí está. En todo lo que es la franja de Gaza situada aquí, y los altos del Golán, y toda esta franja de aquí, que es la Palestina, los palestinos. Porque desde las zonas altas bombardean continuamente con misiles las zonas más bajas. Así que eso es un problema para los israelitas y un peligro grande. Israel está ahí por la gracia de Dios. Ahora, en este mapa tridimensional, podéis ver dónde está el mar de Galilea, y aquí algo muy, muy salado, el mar muerto. El mar muerto. Y yo sé, mi suegro estaba ahí, lo visitó. Paqui no está aquí en esta mañana, pero también lo visitó. Pero esas son las tierras de Israel, y si nos situamos en este mapa, vamos a ver hoy, a través del mensaje, cómo el Señor Jesucristo se movió en las tierras de Israel, desde la Baja Galilea, donde estaría Jerusalén, hacia Galilea Alta. Vamos a ver cómo Él se acercó a lo que llamamos el lago de Tiberias, ahí arriba. Fijaros que Jerusalén está aquí abajo, y desde aquí abajo el Señor fue andando hasta ahí arriba. Son varios centenares de kilómetros. La trayectoria del Señor en sus viajes fue muy, muy amplia. De hecho, este mapa, aunque no se ve muy bien, refleja en esas líneas lilas todo el viaje que el Señor hizo extraordinariamente. Tenía una capacidad física muy grande para poder caminar en esos lugares. La base principal de su ministerio primero, como recordáis, el primer año del Señor Jesucristo empezó en Jerusalén. Vamos a ir a este de aquí. Primer año el Señor empieza ahí, en Jerusalén. Pero de Jerusalén va a ir subiendo. Cuando es rechazado el segundo año, lo vamos a encontrar en la Baja Galilea. Y ahora en nuestro estudio lo encontramos aquí, en lo que es el lago de Galilea, también llamado mar de Tiberias. Y este es el lago de Galilea, la tierra de Canaán, el ministerio de Cristo en Galilea. A partir de hoy nos vamos a centrar en lo que pasó aquí, en este pequeño mar de Galilea.
nos vamos a centrar en los viajes a través del mar del Señor Jesucristo. La gran tempestad que Él sufrió allí con los discípulos. Lo vamos a ver yendo a Capernaum, visitando Genesaret, Magdala, de ahí viene María Magdalena, la ciudad de Magdala. Vamos a ver cerca de Hipos, la ciudad nueva de Hipos. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, después de ser rechazado, va a centrar su ministerio a lo largo de este mar de Galilea, más tarde llamado mar de Tiberias. Y mar, no os imaginéis que es como el Mediterráneo, ya hemos visto la proporción, si lo veis ahí en los mapas, si os dais cuenta, el mar rojo, el mar muerto es esto, es un mar grande, pero el mar de Galilea, comparativamente el lago de Galilea, es pequeñito, pequeñito. Y sin embargo ahí pasaron grandes cosas. ¿Os situáis? ¿Todos? ¿Sabemos dónde estamos ahora? En la tierra de Israel, cerca de la Baja Galilea. Nos acercamos a un lago. Y vamos a abrir la escritura para ver esto. Vamos a hacerlo abriendo la escritura. Hay un pasaje en Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Y leeremos el versículo 18. Mateo 8, 18. En Mateo 8, versículo 18. Luego leeremos también 23 y 27. Mateo 8, versículo 18. Mirad esto. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Del mar de Galilea. Él estaba allí, en una punta, y viendo que había mucha gente, estando aquí, en Samaria, pidió pasar al otro lado. Vamos ahora a leer el versículo 22. Jesús dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún a los vientos y al mar obedecen? Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos ante este tiempo? Estaba haciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si no echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Señor, bendiga su palabra. Para los que estáis tomando apuntes, os diré que este pasaje es un pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. El Señor Jesucristo ha sido rechazado por la gran multitud, y ahora Él toma a sus discípulos ahí en ese pequeño lago de Galilea, y desde una orilla se dirige hacia la otra orilla. El Señor Jesucristo había estado muchas veces en el mar. Era un hombre de mar, es algo que me encanta de mi Señor. Él estaba acostumbrado a la pesca, y muchos de los discípulos, Pedro por ejemplo, era pescador. La zona de Tiberias era conocida en todo el Imperio Romano por la gran abundancia de pescado, y de pescado salado que ellos producían para todo el imperio. Era un lugar con una gran influencia de los gentiles.
no de los judíos. El Señor ha sido rechazado por Israel. Él como Mesías ahora ha sido abandonado. Y el Señor se dirige a salvar a aquellos que estaban perdidos sin ninguna esperanza. Sube a un barco y empieza a navegar por las aguas. Es un mar pequeño. He visto fotografías, no he estado allí, pero tampoco os imagináis que es un charco, como el lago de Bañolas. De hecho, no ves la otra orilla, desde una orilla. Y lo que sabemos es que, debido a la orografía de este terreno, hay vientos feroces allí. Un navegante que ha navegado por el mundo entero, hablando con él ha dado varias vueltas en velero, el mundo, y hablaba con él, y le hice una pregunta: ¿cómo es que el mar Mediterráneo es tan prominente en tormentas? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Es más peligroso navegar por el Mediterráneo que navegar en vela por el Atlántico. Y la razón es práctica. Aunque las olas son muy grandes, tienen muy espacio para moverse ahí en el Atlántico, pero en el Mediterráneo no. Y los vientos son fuertes. En un mar pequeño como el mar de Galilea, había vientos fuertes. Ahora, no sé si alguno de vosotros ha podido estar en un barco cuando hay tormenta. Tú has estado debajo de la tormenta, por eso, ¿verdad? Y arriba también. ¿Y cómo es ver olas? Horroroso. Horroroso. Por decir poco, cuando, hablando con el abuelo de Didac, conocéis algunos, él es capitán mercante y ha retirado, él había navegado muchísimo por el Atlántico también, y me decía de olas de 13 metros y 14 metros, y se pone el barco así para arriba y ¡bum!, cae para abajo. Y es un barco de no sé cuántos tonelaje y no sé cuántos metros de eslora. El submarino donde iba Manuel, no recuerdo los metros de eslora que tenía. 60 metros. 60 metros, o sea, más largo que esto. Y eso es una nuez. Es una cáscara de nuez. Es una cáscara de nuez. Ahora, imaginaros un bote de pesca. Mi madre aprendió a caminar en los botes de pesca y sabéis eso, cómo huelen también los botes de pesca, y cuando entra el agua que tienes que achicar el agua y achicar el agua. Y ahí estaban los apóstoles con un miedo, hablando coloquialmente, y me vais a entender, con un canguelis. Esa palabra es bastante específica. Estaban aterrorizados en la vida que estaban sufriendo. ¿Y dónde estaba el Señor? Lo hemos leído ahí en su pasaje, ¿verdad? El Señor estaba durmiendo. Ahora, hermanos, ¿puedo hacer una aplicación ya? Una aplicación práctica en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en un bote, en el mar, en una tormenta y el Señor durmiendo? Aparentemente. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces la ansiedad en la vida, las tormentas de la vida nos han azotado fuerte, muy, muy fuerte? Y parece que el Señor no está ahí. Lo que es peor, pero está durmiendo. ¿Podéis ahora entender a los apóstoles? Hombres de mar que estaban acostumbrados a esa tormenta, a ese navegar. Pero ¿qué pasó en esa tormenta que les hizo tener gran temor? Un hombre de mar, un lobo de mar, un viejo lobo de mar, no se asusta fácilmente. El mar lo respetas y es un gran amigo, pero hay que respetarlo. El lobo de mar ve una tormenta y sabe poner la proa en dirección a las olas para no tumbar el barco. Sabe luchar. Esos hombres estaban acostumbrados a las tormentas del mar de Galilea. Pero había algo en esa tormenta que era específicamente especial. No estoy seguro de lo que voy a decir ahora, no puedo ponerme fuerte en ello, pero es un pensamiento. Es posible que ese viento fuera ni más ni menos levantado por el mismo diablo. Como Heraclitón, cuando Pablo estuvo yendo hacia Roma y hubo una gran tormenta y zozobraron. Muchas de las tormentas de nuestra vida, hermanos, Satanás las produce para desanimarnos en las cosas de Dios. Ejemplo bíblico, sí, lo tengo. ¿Recordáis a Job? ¿Quién levantó el viento que cayó sobre los hijos de Job si no fue el mismo diablo? ¿Quién arrebató de Job todo lo que tenía? ¿Quién hizo que Job sufriera en la tormenta de la vida y estuviera totalmente agotado, totalmente desanimado, al punto de maldecir el día en que nació, a punto de que su esposa le dijera, maldice a Dios y muérete? La tormenta de la vida de Job era una tormenta involucrada por el diablo. ¿Y dónde estaba Dios? Estaba en control.
Y la imagen del Señor Jesucristo en control de esa situación la vemos durmiendo. ¿No recordáis a alguien más que durmió en un barco mientras había una tormenta? Jonás. ¿Lo recordáis? Que le despertaron y le dijeron, ¿qué haces, dormilón? Ay, yo creo que por respeto no dijeron al Señor dormilón, pero no me extrañaría que lo hubieran pensado. A Jonás se lo dijeron, ¿qué haces, dormilón? La tormenta era por su causa. Jonás fue echado en el mar y vino, no era una ballena, era un gran pez. Vino un gran pez y se lo tragó. Jonás se convierte en ese punto en una tipología del Señor Jesucristo, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en la tumba. Pero en las tormentas de la vida, Jonás fue lanzado al mar. No sé si pasó esto por la mente de aquellos discípulos. Jonás, el dormilón, Jesús, ¿qué haces? ¿Pero por qué dormía Jesús? ¿Por qué? Bueno, humanamente hablando, ¿habéis visto todo lo que caminó en nuestro mapa, verdad que sí? Eran muchos kilómetros, muchas millas, si leéis comentarios bíblicos ingleses. 54 kilómetros de Jerusalén hasta el Mar Muerto. 14 kilómetros de Jerusalén a la costa. Yo ando 1 kilómetro y ya me canso. El Señor andó cientos de kilómetros. Jesús estaba rodeado de personas con problemas que venían a Él para ser sanados. Alimentó a 14.000, habló a multitudes. Jesús estaba cansado del camino. Se sentó con sus discípulos. Humanamente hablando, el Señor Jesucristo estaba dando 110% de lo que Él era. Estaba cansado. Pero creo que también había en Él un propósito extraordinario. Y el propósito era enseñarnos una lección a nosotros y enseñar a esos hombres una lección. Él está en control de la tormenta. En ese momento el Señor Jesucristo estaba entrando en un mar donde Satanás y sus huestes iban a intentar destruir su ministerio, su vida, su todo. Y Él, en vez de desesperarse, en vez de estar ansioso como cualquiera de nosotros hubiéramos estado pegando botes, Él simplemente se echó a dormir en los brazos eternos de su Padre. Estaba confiado, por eso Jesucristo dormía. No porque estuviera desconectado de la realidad o de la necesidad, sino porque Él estaba confiado en el regazo eterno de su Padre, sabiendo que Dios tenía el control del mar de la vida, del mar de la duda, del mar de la desesperación, y Dios tenía el poder y el control de esa situación, y nada iba a perderse. Y eso me llama a una aplicación en mi propia vida. La Biblia dice, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya, Señor, tienes cuidado de mí, pues me han abierto la barriga, me han sacado un bulto feo, casi me muero. Sí, tengo cuidado de ti. Dios tiene un propósito, y a veces ese propósito no solo es para nosotros, es también para quien nos rodea. Y Dios tiene un propósito cuando entramos en el mar de la lucha y las olas son grandes y parece que vamos a ahogarnos. Parece, pero no nos ahogamos. Echa un vistazo a tu vida atrás. Podéis recordar situaciones ya vividas en las que estuvisteis a punto de zozobrar y algo pasó que hizo que la barca se mantuviera a flote. Ponle cualquier nombre ahí. Pérdida de trabajo, una necesidad económica, una necesidad física, una enfermedad, un accidente. Parecía que estabas en un mar de desesperación y Dios tuvo control. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos. Sí, pero te vas al cielo. ¡Wow! ¡Qué ánimos!, ¿no? Pero es cierto. Es difícil entender las tormentas de la vida. Muchas de ellas vienen del diablo, muchas veces las creamos nosotros mismos. Pero Dios está en control. La pregunta que hicieron esos hombres nos lleva a darnos cuenta. Señor, ¿no tienes temor que perecemos? No vais a perecer. Se levantó el Señor Jesús de su profundo sueño. Y la Biblia hemos leído cómo reprendió a las aguas. Reprendió al viento. La palabra ahí es extraordinariamente fuerte. Dio una orden para que el viento parase y el mar entrase en calma. Y esas palabras que él utilizó nos recuerdan a Génesis capítulo 1 cuando Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Y Dios creó
Barak es la palabra utilizada en hebreo que indica una creación de Dios ex nihilo. Dios creó con el poder de su fuerza, de su soberanía, de su extraordinaria grandeza. Y ese Dios que creó el universo es el mismo Dios que estaba metido en ese bote en medio del mar de Galilea. Y por eso cuando Él se levantó y reprendió a las aguas, reprendió al viento, reprendió a la tormenta, era el mismo Dios. Jesucristo en esa ocasión en el mar de Galilea mostró su poder sobre la naturaleza, sobre todo lo creado, su poder y control sobre todo cuanto existe. Y aquellos que le vieron hicieron esta pregunta: ¿quién es este hombre? Y esa pregunta me encanta, y hoy no es el propósito, Dios me dé la gracia, la sabiduría para hacerlo otro día. Quiero predicar un tema con esa pregunta: ¿quién es este hombre? Porque este hombre es ni más ni menos que el Mesías prometido a Israel. Este hombre es el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, el Adonai del Antiguo Testamento. Es el Hijo de Dios. Es el que levanta a los muertos, da vista a los ciegos, sana las heridas de los enfermos. Es el que alimenta a 3.000 y a 4.000 y a 15.000 si es necesario. Él es el que alimenta nuestras almas. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el Shaddai, el Dios que provee, el Dios que da, el Dios que otorga. Él es nuestro Dios. Y Él está en la barca con nosotros, hermanos, no lo olvidemos. Él está en la barca, controlando cada gota de viento, cada mota de polvo, cada cosa que acontece. Dios está en control. Y por eso podemos gozarnos. Llegaron a la otra orilla. Desde un punta, ahí está el mapa, está aquí en mi ordenador, desde una punta, navegando en una tormenta, llegaron a la otra orilla. Discusión arqueológica histórica, ¿dónde está Jerusalén? ¿Aquí o aquí? Bueno, algunos dicen en una orilla, los otros dicen en otra orilla, no importa, en alguna de esas dos orillas hubieron unas personas endemoniadas. El endemoniado gadareno, como nos dirán en los otros evangelios. La tormenta en la vida de este hombre era extraordinariamente mayor que una tormenta de mar y agua. Era una tormenta mayor porque era espiritual. Podemos sanar una herida, tú y yo, ¿sí? Podemos animar a una persona desanimada, tú y yo, sí. Hermanos, esta situación era mucho más compleja. Era una persona que estaba endemoniada. El Señor Jesucristo le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Legión es mi nombre. Una legión era un regimiento de soldados romanos. Una legión estaba compuesta por 6.000 soldados. Y este hombre estaba endemoniado. Algunos dicen, ¿por 6.000 demonios? No lo sabemos. Sabemos que la zona de Galilea era conocida por el poder diabólico y satánico que había ahí. La Biblia menciona varias puertas hacia el Hades. Jerusalén es una de las puertas al Hades. Nos recuerda que el desierto es una de las puertas al Hades, pero aquí en el mar de Galilea había una puerta al Hades. Y en ese lugar este hombre endemoniado estaba sin esperanza. Jesús había demostrado su poder sobre la naturaleza, pero ahora iba a mostrar su poder sobre los demonios. Mateo 8, 28 al 24 y también Marcos 5, 1 al 20 o Lucas capítulo 8. Jesucristo es el Dios soberano que creó los ángeles antes que Él creara cualquier otra cosa en el mundo entero. En el libro de Isaías, capítulo 14, nos recuerda la rebelión del diablo y sus huestes. En Ezequiel, capítulo 28, nos muestra esa rebelión de miles de ángeles que siguieron los pasos del gran lucero cubridor, el hijo de la mañana, el mismo diablo. Y así sus huestes intentan gobernar el aire. Se le conoce como el príncipe del aire. Y entran a tomar el control y la posesión de las personas. Ahora, no entres en pánico. Esto no es una película de miedo, ni mucho menos. Pero es cierto que hay personas endemoniadas. Muchos de los crímenes, y seguro los policías, y seguro has visto cosas horrendas. La única explicación que tengo es que son violencia del mismo demonios. Eso era como era este hombre. Villano, vil, peligroso, malo, tremendo.
un hombre esclavizado por el poder del diablo. Esos demonios sabían cuál era su destino. Iban a ser echados en el lago de fuego, pero pidieron que aún su hora no llegara. Y Jesús hizo algo extraño, algo que algunos comentarios veis y pensáis, wow, ¿y esto qué quiere decir? Mandó a esos demonios que fueran al hato de cerdos. Ahora, la Biblia en el Antiguo Testamento refleja que los judíos debían apartarse de los cerdos. Era un animal inmundo. Yo sé que nosotros comemos cerdo, no estoy diciendo que el galufo, como dicen en Marruecos, sea malo, al contrario. Pero para Israel era un animal inmundo, que no debía tan siquiera ser criado. ¿Qué hacían ahí un hato de puercos? La Biblia nos dice 2000 puercos. La zona, como he dicho, del mar de Galilea era regida por gentiles. Ellos podían criar esos cerdos. Pero Jesús mostró en eso también su poder para mostrar lo que es puro de lo que es impuro. No creo que fuera la intención de Jesús destrozar el bien, la economía de una familia. No fue ese el propósito. Fue dar una lección a Israel. Dios mostró su poder sobre los demonios, sobre la naturaleza. Ahora, no nos da tiempo hoy, lo veremos la semana que viene. Dios mostró su poder sobre la enfermedad y la muerte, y veremos al Señor Jesús mostrando su poder sobre la ceguera. Cristo en este momento mostraba su poder. Mostraba su poder para que aquellos que le vieran se hicieran esa pregunta: ¿quién es este hombre? Y me pregunto si nosotros nos hemos hecho esa pregunta: ¿quién es este hombre? Y si hemos creído en la respuesta: Él es Jesucristo de Nazaret. Algunos le llaman el Galileo. El Galileo, ¿sabéis por qué? Porque eran llamados Galileos aquellos que rehusaban el judaísmo con todas sus parafernalias. Y eran llamados Galileos de una manera despectiva porque venían de aquí, de este mar de Galilea, lugar de gentiles, lugar de demonios, lugar menospreciable de tormentas. Y a Jesucristo le llamaron el Galileo. También el Nazareno, pequeña ciudad, Nazaret. Jesucristo vino a este mundo al lugar más inverosímil, más humilde, más despreciable. Y murió en la cruz, la muerte de un malhechor. En su cruz se puso una escritura. Y bien dijo: he aquí el hombre. Exe homo, como se dice en latín. Él sufrió en aquella cruz por nuestros pecados, por nuestros delitos y nuestras maldades. Pero en su sufrimiento, hermanos, mostró su poder. Y le veremos venciendo la muerte. Yo espero en el corazón, en mi alma, que conocer a Jesucristo nos haga amarle, nos haga admirarle, nos haga descansar en Él, porque aunque parezca que duerma, está en control de nuestra vida y nuestras situaciones. Vamos a orar. Padre, hoy estamos tan contentos de lo que has hecho en nuestras vidas por tu gracia. Has hecho más de lo que jamás hubiéramos merecido o esperado. Y Padre, te amamos, te adoramos por ello. Y hoy, Señor, en este domingo, en este día de celebrar la resurrección, te ruego que cada día nos haga recordar lo que Jesús hizo